El Faro en la Cima, un espacio semanal para compartir las enseñanzas del Maestro Ascendido Saint Germain y demás miembros de la Gran Hermandad Blanca. Música, oraciones, lecturas y entrevistas a estudiantes y seguidores de las más elevadas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, claves para el desarrollo de los potenciales internos del alma humana. Los esperamos todos los lunes de 12 a 13 horas. El Faro en la Cima, un mensaje de luz que cambiará tu vida. Hola a todos y muy bienvenidos a la segunda emisión de El Faro en la Cima, un programa radial de espiritualidad dedicado a la difusión de las enseñanzas espirituales de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Mi nombre es Oscar Rumía y soy el encargado de conducir todos los lunes de 12 a 13 horas este espacio de comunicación, de reflexión interior y de comunicación abierta con todos ustedes, los oyentes de Radio del Pueblo. El lunes pasado, El Faro en la Cima comenzaba el recorrido de este camino destinado a la transmisión y promoción de estudios espirituales de la mano de los maestros ascendidos. Con él iniciamos una serie de entregas en directo todos los lunes de 12 a 13 horas que se repetirán asimismo desde las 0 horas hasta la 1 de la madrugada de los días jueves. Las emisiones de Radio del Pueblo son transmitidas también vía internet y la página web de nuestra emisora es www.radiodelpueblo.com. Hoy le damos las gracias a Nicolás, que nos asiste desde el control técnico. En nuestro primer programa compartimos algunas ideas y también algunos conceptos referidos al propósito que nos inspira para realizar estas presentaciones radiales. Nuestro cometido, lo dijimos, es abrir puertas y ventanas para transmitir nuestro mensaje espiritual del modo más claro e interesante que nos sea posible. Nuestro programa fue pensado para compartir una serie de enseñanzas que inspiren y eleven el alma. Este es un espacio donde compartir elevados conocimientos espirituales y un mensaje de luz, de elevación y también de fortaleza para el espíritu. Este es nuestro propósito y nuestro verdadero anhelo. En nuestro primer programa, dijimos que a lo largo de nuestros encuentros y como materia central de nuestra propuesta de trabajo íbamos a compartir temas que hacen a la vida interior del ser humano, tal como nos fueron entregadas por los maestros ascendidos. Todos esos temas son verdaderas joyas para el alma, ya que dirigen nuestra mirada a la gran ley universal del amor, que los maestros ascendidos nos revelan como la clave para acelerar el progreso y el desarrollo de nuestros potenciales internos. El lunes pasado dijimos también que algunos de esos profundos temas serían, entre muchos otros, el inmenso poder creativo de la palabra hablada a través de la oración, una de las principales claves para el trabajo interior. A este tema dedicaremos muy pronto una emisión completa para su desarrollo en profundidad, porque es una de las piedras angulares de estas enseñanzas. También dijimos que presentaríamos el tema de los chakras o centros sutiles de energía. Vamos a explicar en esa charla todo lo que respecta a estos temas, a estos centros de energía. Va a ser presentado la semana próxima, seguramente. Ténganlo muy en cuenta porque con él se revelarán detalles precisos acerca de qué son y cómo funcionan estos órganos espirituales. Y asimismo hicimos mención de uno de los pilares más importantes de estas bellas enseñanzas dadas por la Gran Hermandad Blanca, y me refiero ni más ni menos que a la ley del karma y la reencarnación, la ley universal de causa-efecto. Un tema sin el cual muy probablemente no podríamos comprender de modo cabal la estructura y la dinámica sobre la que fue construida y se mantiene la vida en el universo. Con muchísimo gusto vamos a dedicar también algunos de nuestros programas a desarrollar el tema de la jerarquía espiritual de este planeta, que asiste a la humanidad desde los diferentes planos espirituales. También otro tema que nos aportará datos sensibles acerca de quiénes son estos seres celestiales, cuáles son sus nombres, que es un dato espiritual determinante para acceder a su asistencia superior, así también como sus especialidades o los dones divinos a través de los cuales sirven a Dios y velan por nuestras almas en encarnación en este mundo material.
Dijimos también que analizaríamos el proceso de purificación de las almas en la encarnación y su desarrollo y evolución de conciencia. Dedicaremos también todo un programa completo a conocer la naturaleza y el origen de todo el dolor del alma nacido por la separación de Dios y el porqué de ese sufrimiento y la práctica espiritual también para superarlo, siempre de acuerdo a las enseñanzas que nos brindan los maestros ascendidos. En ese programa echaremos luz sobre la conciencia falsa que habita en todo ser humano a partir de la llamada caída, el alejamiento del alma de su creador y las consecuencias de todo ello para el ser individual. Este conocimiento va a ampliar nuestras mentes y nuestra comprensión y nos aportará datos esenciales para trabajar interiormente en nosotros y de ese modo aprender a dominar esa esencia irreal y negativa presente en todo ser humano, que también es parte del trabajo de autoconocimiento y liberación espiritual. Hablaremos acerca de cómo sanar, esto es muy importante, y cómo corregir desde lo espiritual nuestras carencias y limitaciones materiales, ya sean de dinero, de trabajo o incluso de salud, a través de los secretos revelados de la alquimia de la abundancia y de la autotransformación, basados en el uso de lo que los maestros ascendidos llaman la matriz de pensamiento curativo, un recurso de luz entregado por el amado Arcángel Rafael, arcángel del quinto rayo o don divino de la sanación, la verdad, la abundancia, la ciencia y la consagración. Todos estos temas y un muy largo etcétera también serán atravesados siempre por la práctica esencial espiritual en la entrante era de Acuario, la invocación y el uso de la Santa Llama Violeta, la esencia o el FOAT del séptimo rayo que representa y es, como dijimos el lunes pasado, un conocimiento revelado por el amado Maestro Saint Germain, avatar de la entrante era de Acuario. Esto a modo de presentación y para cerrar este segmento, y dentro del marco de estas enseñanzas, digamos que en el día de hoy vamos a revisar de modo muy breve dos temas fundamentales. El primero, lo que personalmente llamo los pilares de las enseñanzas ascendidas, el por qué, el cómo y para qué de estas enseñanzas espirituales. Y el segundo, si nos da el tiempo, lo que bien podría llamarse la estructura espiritual del ser universal, una especie de radiografía, si se quiere, del ser divino, que revela el orden y la estructura espiritual sobre la que se basa la relación del alma con Dios y con Cristo, en su rol de mediador entre el Creador y todas sus criaturas. Todos los que llevamos mucho tiempo estudiando las enseñanzas y del mejor modo tratando de llevarlas adelante en nuestras propias vidas y de cumplir con las premisas espirituales que nos enseñan los maestros ascendidos, al realizar este programa, El Faro en la Cima, sabemos muy bien que debemos ser prácticos, entregando en cada uno de nuestras entregas claves útiles y sencillas para que todos ustedes, nuestros oyentes, puedan practicar y poner en movimiento su desarrollo espiritual si lo desean. Pero también a la vez creemos que eso debe hacerse sobre una base de enseñanzas sólidas para que se pueda vislumbrar la profundidad que tienen las mismas. Todo esto, como es lógico, nos va a llevar bastante tiempo y mucho trabajo, pero tiempo y trabajo es lo que tenemos y lo hacemos con amor por Dios y por los maestros ascendidos y es lógico que cuando uno tiene algo que considera de mucho valor lo quiere compartir con los demás. Entonces, con mucho gusto nos entregamos a esta tarea y intentamos hacerla lo mejor que podemos. Bien, aprovechemos este momento para facilitar también nuestras vías de comunicación, pero antes, como corresponde, vamos humildemente a pedirle a Dios que bendiga nuestro trabajo, así como a todos aquellos que lo han hecho posible. Que este programa se transforme en un punto de luz, alrededor del cual reunirnos cada semana para la iluminación y la elevación de todos quienes participen en él. Que así sea. Ustedes, pueden comunicarse con nosotros a través de varios medios. El teléfono directo de Radio del Pueblo, ustedes lo conocen, pero lo compartimos una vez más, 4371 7045, 4371 7045. Y a través de WhatsApp, el número, aquí les voy a atender yo, 156275 8179. 156275 También vía WhatsApp a la señora Laura, 156495 8073. 156495 8073 y también a Lucía al número 156504 5569. 156504 5569. Volveremos a repetir estos datos más adelante en el programa. Y pueden asimismo enviarnos mails si lo desean con consultas o comentarios a nuestra casilla de correo electrónico
www.elfaroenlacima3@gmail.com. Repito, www.elfaroenlacima3@gmail.com. En nuestra página web ustedes verán que nuestro programa tiene el mismo nombre que nuestro grupo de estudios en los que seguimos estudiamos y ponemos en práctica las enseñanzas de los maestros. En nuestra página web van a encontrar una inmensa cantidad de material de estas enseñanzas espirituales. Eso porque llevamos muchos años volcando ahí todo tipo de información y con mucho gusto los invitamos a que se comuniquen con nosotros por cualquiera de estos medios. En unos instantes también les voy a hablar acerca de las actividades espirituales que ofrecemos en nuestro grupo, que realizamos aquí, situado en la ciudad de Buenos Aires, tanto de modo presencial como vía internet. Básicamente lo que hacemos es poner en práctica las enseñanzas a través de la oración. Es una piedra angular para nosotros el tema de la oración y como dije antes, vamos a dedicar todo un programa a explicar realmente el alcance profundísimo, no sé cómo decirlo, infinito, diría yo, a riesgo de equivocarme, pero no lo creo, que tiene la oración, que es el modo más directo, como nos explican los maestros ascendidos en la presente era, para comunicarse con nuestra propia divinidad. El propósito de las enseñanzas de los maestros ascendidos podría resumirse en la búsqueda de la salvación del alma humana. Al preparar este programa de hoy, me vino esta idea y creo que es muy acertado que la compartamos en este momento. Todas estas enseñanzas remiten a este punto central, este punto trascendente, y por eso es necesario poner la lupa en él y tratar de entenderlo bien desde el principio. Me voy a concentrar por unos minutos en este tema. Los maestros ascendidos nos explican que el alma es impermanente, o sea, no es eterna, y ella debe buscar y alcanzar su propia salvación. Las almas no estaban destinadas a descender y enfrentar una experiencia en el plano físico de la materia, como lo hacemos desde hace probablemente millones de años en este planeta. El plano de la materia física, en el que vivimos, estaba destinado a ser el escenario evolutivo de la vida elemental, los pequeños seres que forman parte y dan vida a la naturaleza. Y no para nuestras almas que debían aprender a desarrollar su potencial innato en lo que se conoce como el plano etérico, una dimensión infinitamente menos densa que el plano físico. Sometidas entonces a los requerimientos de su propio karma individual, las almas en encarnación, por haber infringido de un modo u otro las leyes y principios superiores del orden divino, deben trabajar y alcanzar su propia salvación en esta dimensión material, con los riesgos que ello conlleva. En este plano, el alma individual tiene que enfrentar el regreso de sus propias creaciones, hayan sido estas buenas o no. Y ello representa sin duda un riesgo para su existencia, por muchas razones que todos intuitivamente podemos comprender. El alma que no trabaja su propia salvación, como lo enseñara el gran Buda Gautama antes de desencarnar, queda sometida solamente a su buen destino y a las buenas cosechas de vidas anteriores. Y eso representa, como dijimos, un riesgo mayor para su integridad esencial. Las enseñanzas de los maestros están todas, de un modo u otro, orientadas al despertar de la conciencia del ser. Y con ello, lógicamente, al reconocimiento de la necesidad de purificación del alma. Los maestros nos revelan claves espirituales precisas, instrumentos precisos, a partir de que al aplicarlos de modo trascendente podemos alcanzar un estado de iluminación o de elevación que permita a nuestras almas purificarse. En estos términos en que lo exponemos representa el pago, el equilibrio de esas energías que oportunamente no fueron utilizadas para el bien. El karma, según nos lo explican los maestros ascendidos, no es otra cosa que energía que actúa como un imán, que a su vez atrae más energías similares a las que ya rodean al alma. La tarea propuesta por los maestros ascendidos, entonces, es la de enseñar a sus seguidores el modo más elevado, el modo más incruento de saldar esas deudas con la vida y purificar con ello esos cúmulos o bolsones de negatividad kármica de los que también nos habla el maestro Saint Germain y que sin sufrimiento ni dolor pueden ser transmutados por la santa llama violeta, como lo explicamos brevemente la semana pasada. La llama violeta, lo dijimos en esa ocasión, es en esta era la piedra fundacional de estas grandes enseñanzas espirituales. Los maestros ascendidos, es lógico pensarlo, tienen el completo conocimiento de las leyes cósmicas que rigen y ordenan la vida a lo largo y a lo ancho de la creación. Pero lo que hace a nosotros y a lo que a nosotros respecta, su cometido esencial es la salvación de nuestras almas, ya que, como se ha dicho, éstas deben trabajar espiritualmente por su propia salvación.
el arco completo, yo lo diría así, de la experiencia del alma en este plano físico de la materia, culmina cuando el alma, habiendo saldado por completo esas deudas que tenía con la vida y no teniendo ya más lecciones que aprender o servicios que brindar en el medio, se reconoce a sí misma como un ser divino y uniéndose primero a Cristo, asciende finalmente a Dios y se funde en Él a través del ritual de la ascensión. Esto lo vamos a explicar más adelante con detalle. Dedicaremos todo un próximo programa a compartir este tema puntual. Un tema que da cuenta de qué pasos y qué transformaciones profundas experimentan las almas en el sendero de la ascensión. Detallaremos las pruebas que necesariamente enfrentan las almas cuando reconocen de modo consciente este proceso que todos estamos llamados a vivir en un momento u otro de nuestra existencia. Los maestros dicen que no es el discípulo quien puede hablar de sí mismo, sino su maestro. Pero una cosa está clara. Yo lo digo con estas palabras. Quienes conocen a los maestros ascendidos y siguen como mejor pueden sus enseñanzas cuentan con su patrocinio y con su apoyo incondicional para alcanzar el logro de su salvación. Esto es lo que marca una gran diferencia en cuanto a la gran oferta de maestros que podemos encontrar hoy en el mundo. Muy bien, vamos ahora a adentrarnos brevemente en lo que les comenté que llamamos las bases o los principios más importantes de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Tenemos un llamado, pero lo vamos a contestar en un momentito. No, más que un llamado, es un mensaje de WhatsApp. Aprovecho para darle las gracias a Edith, que se ha comunicado con nosotros y nos ha felicitado por el programa y nos comentaba que lo disfrutó mucho la semana pasada. Gracias, Edith. Están totalmente invitados a comunicarse con nosotros. Está claro que estamos haciendo este programa para compartir lo que espiritualmente mejor está en nuestras manos y lo que Dios nos ha hecho encontrar de manos de los maestros ascendidos. Entonces siéntanse libres totalmente para comunicarse con nosotros porque ese es nuestro propósito, compartir lo bueno que Dios nos dio. Vamos a compartir estas bases, vamos a referirnos a esto de un modo muy, muy resumido porque si lo tuviésemos que explicar ampliamente tardaríamos probablemente horas. Pero bueno, esto más o menos es así. Los conocimientos que en la presente dispensación en la que vivimos, en la que estamos entrando de 2000 años de la era acuariana, son presentados libremente por el maestro Saint Germain y el resto de los maestros ascendidos. Ellos son los mismos que han sido estos conocimientos impartidos durante miles y miles de años dentro de los retiros o los templos de sabiduría de la Gran Hermandad Blanca. A los iniciados, siempre a los iniciados, tanto de Oriente como de Occidente. El maestro Saint Germain se le otorgó una dispensación de que se hicieran ampliamente públicas estas enseñanzas, sobre todo a partir del uso de la llama violeta, porque al ser él el avatar de la era de Acuario, tenía esa preeminencia. Y él lo pidió ante la Junta Kármica, que es un grupo de seres que administran las leyes divinas para este planeta, y se le concedió. Entonces hoy podemos libremente estar compartiendo y hablando de temas muy profundos, porque justamente gracias al momentum de luz del maestro Saint Germain dispuesto a ayudarnos de tal modo que él ofreció su propio momento de luz, su propia dote de luz para que nosotros pudiésemos acceder a estas enseñanzas. Y hoy estamos, gracias a él y gracias a Dios, pudiendo compartir esta inmensa sabiduría. Vamos a ver cuáles son las bases más importantes para que comprendamos un poco mejor de qué estamos hablando cuando decimos enseñanza de los maestros ascendidos. Lo primero que viene a la mente es la revelación progresiva de la realidad divina. ¿Qué significa esto? Bueno, que las religiones, por diferentes razones, han estancado, digamos, el mensaje de Dios. Hay un credo y hay un dogma, pero ya no podemos comunicarnos con el plano espiritual sino a través de sus representantes. El mejor ejemplo de que esto puede no ser así es el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, que Jesús le entregó a su discípulo Juan. Una vez que Jesús había ascendido, volvió a comunicarse con él. Eso es exactamente lo que hacen los maestros hoy en día, a través de determinadas personas de las que ya hablaremos más adelante. Pero esto quiere decir que no está cerrado el mensaje, sino que un maestro ascendido, como nuestro Señor Jesucristo, puede perfectamente comunicarse con una persona, por los oficios del Espíritu Santo. No por canalizaciones de energía ni cosas por el estilo.
El oficio del Espíritu Santo significa que Dios, a través de su propio Espíritu, transmite una información, un conocimiento, una parte de su sabiduría, una parte de su amor, de la ley y el orden que Él mismo ha creado. Lo hace a través de sus hijos iluminados. Bueno, esto significa que Dios sigue entregando conocimientos desde los planos del Espíritu. Esto es fundamental, porque esto quiere decir que no es una religión, con todo respeto a las religiones. Esto es un movimiento espiritual abierto, totalmente abierto y conectado con las esferas de luz. Otro punto del que podríamos hablar es el reavivamiento del recuerdo interior, el recuerdo del alma, de su realidad y su origen divino. Las enseñanzas de los maestros ascendidos motivan al alma a tal punto que ella puede entrar en contacto con esos recuerdos que están grabados en algún punto de su propia conciencia. Y con eso recuperar parte de su relación con los Elohim, los serafines, los querubines, los arcángeles, los seres cósmicos, los maestros ascendidos. Todos tenemos una estrecha relación con la jerarquía espiritual y podemos trabajarla. Bueno, también otro punto que es muy importante es el conocimiento científico del uso del verbo a través de la palabra hablada. Esto comprende el arte de la invocación. Nosotros, los maestros ascendidos, nos enseñan cómo invocar la luz de Dios. A través de nuestro propio libre albedrío. Tenemos el poder, porque tenemos una esencia divina en nuestro corazón, para invocar la luz de Dios y que esa luz, en respuesta, desciende desde el corazón de Dios para el bien, lo que nosotros consideramos el bien de determinadas circunstancias y condiciones y personas. Cuando nosotros necesitamos salud, nosotros podemos invocar, porque tenemos una filiación crística, nosotros podemos invocar, y ahora lo vamos a explicar por qué, porque eso es posible. Nosotros podemos invocar la luz de Dios para que se manifieste en determinadas circunstancias y para transformar nuestra realidad, a mejor, por supuesto. También otro punto del que podríamos hablar dentro de este conocimiento específico del uso del verbo es un nuevo tipo de oración. En realidad no es nuevo, es la oración más antigua que conoce el ser humano, pero ha sido olvidada. Se ha utilizado durante cientos de miles de años en antiguas civilizaciones de oro que desaparecieron y que los maestros hoy en día le llaman decretos. ¿Qué significa esto? Lo explicaremos más adelante cuando dediquemos todo un programa justamente a la ciencia de la palabra hablada. El verbo divino, cuando se proyecta desde el corazón, con conciencia de la identidad, cuando el individuo tiene identidad de su propia realidad divina, cuando en nombre de su propio ser crístico él invoca la luz de Dios, tiene que hacerlo de un modo más efectivo, del modo más efectivo posible. Y esta forma de orar que nos enseñan los maestros, que repito, le llaman decretos, es la forma que ellos nos revelan que para esta era es el instrumento más adecuado, más efectivo, más práctico, más sencillo y más elevado para que nosotros podamos acelerar en nuestro proceso de desarrollo espiritual y transformar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no es un ruego, es el reconocimiento. Es el paso siguiente a un reconocimiento previo de la divinidad en nosotros. Entonces la palabra decreto ya nos dice que no es que obligamos a Dios a que haga algo por nosotros, no. Desde nuestra propia identidad divina, nosotros decretamos que el bien se manifieste en una realidad determinada. Eso significa decretar y tiene una característica muy especial que vamos a ver en detalle cuando dediquemos un programa a este tema en concreto. Otro tema importante que sería una base realmente, otra de las bases importantes es la entrada consciente e inteligente del discípulo en el sendero de los maestros ascendidos. Hay un sendero de iniciación. ¿Qué quiere decir iniciación? Iniciación en el sentido de prueba. El alma es probada en el sendero. Cuando el alma pone sus pies en el sendero, ese sendero que lleva de regreso al corazón de Dios, tiene que pasar realmente ciertas pruebas, porque es necesario que así sea. El discípulo debe ser probado. Y una vez que se acelera la conciencia y la dinámica de su propio karma empieza a transmutarse, ciertos elementos afluyen a su conciencia y son tomados como pruebas. Y son realmente pruebas que probablemente los maestros ponen a sus discípulos para su propio perfeccionamiento. La entrada libre y consciente e inteligente del discípulo en el sendero de los maestros ascendidos. Bueno, y lo último, lo más importante probablemente de todo,
o tan importante como lo más importante, el uso de la llama violeta, el disolvente universal. Un infinito potencial de liberación traído a nuestros días de la mano del avatar de la era de Acuario, Saint Germain, el séptimo aspecto del Espíritu Santo, el consolador prometido por Jesús antes de su partida, el perdón, la alquimia divina. La semana pasada dedicamos muchos minutos a explicar qué es la llama violeta. Bueno, necesitaríamos años, pero tenemos un tiempo acotado y dedicamos bastante la semana pasada. Y volveremos sobre el tema porque tenemos todo un programa dedicado a la explicación y al adentramiento de nuestra conciencia, a la consubstanciación justamente con lo que es el proceso de la alquimia. No podemos entender el sendero espiritual si no es a través de un proceso si no conlleva o si no representa de algún modo o si no nos propone o facilita un proceso de autotransformación. Acercarse a Dios necesariamente significa autotransformarse. Quitar, estamos hechos a imagen y semejanza del Supremo. Bueno, quitar aquello que, como decía Miguel Ángel, la escultura ya está dentro del mármol, yo lo único que hago es quitarle lo que sobra. Bueno, la llama violeta lo que hace es quitarnos todas esas corazas y esas capas de cebolla que lamentablemente, por la razón que sea, nosotros con las que nos cubrimos. La llama violeta lo que hace es liberar, digamos, todas esas capas de energía que no hacen más que obstaculizar nuestros chakras, empastar nuestras auras, nublar nuestras conciencias, frustrar nuestros senderos. La llama violeta es el perdón de Dios. Y esta séptima era está dedicada justamente a que Dios perdone a sus criaturas. Y lo hacemos de la mano de Saint Germain a través de la aplicación de este recurso de altísimo vuelo espiritual, el uso de la llama violeta. Un rayo o un don específico del corazón de Dios que se manifiesta con un cromatismo determinado y que tiene la capacidad de transmutar todos los elementos bajos. Aquella alegoría de los alquimistas de la Edad Media de transformar el plomo en oro, es eso, es una alegoría. Pero para que el verdadero alquimista logre esos milagros, llamémoslo así, en la materia, primero tuvo que haberlos logrado en el espíritu. No hay mayor valor que transmutar las propias cargas que pesan sobre el alma. Ese es el verdadero símbolo de la transmutación del plomo en oro. Estamos hablando exactamente de lo que el maestro Saint Germain, a nuestro humilde parecer, necesita que compartamos con ustedes. En esta era, la llama violeta es la piedra angular, debemos trabajar incesantemente. Hoy, el otro día pensaba, bueno, es que de hecho una vez me sucedió, iba en un colectivo, no era un colectivo, era un micro, era un viaje más largo. Estaba leyendo un libro de las enseñanzas, no me acuerdo cuál era, y una chica que estaba sentada enfrente veía la tapa y en un momento, como muy agradable, me dijo, discúlpame, creo que fue cuando bajamos del micro en un momento, no sé, me dijo, ¿te puedo preguntar qué estás leyendo? El nombre era sugestivo, creo que era La ciencia de la palabra hablada, uno de los libros de los maestros ascendidos. Y le comenté, y estuvimos charlando un rato, bueno, pero después me quedó eso como un modelo. Digo, si yo tuviera que durante 10 minutos, antes de que supongamos en el colectivo, una persona me dice, ¿me puedes explicar algo, lo más importante de los maestros? ¿Qué es eso de los maestros? Yo dedicaría 5 minutos a explicarle qué es la llama violeta. ¿Qué le diría? No sé muy bien qué le diría, pero sería algo así como todos los pesares, todas las cargas, todos los temores, las angustias, las limitaciones, los miedos, todo lo que te limita, todo lo que te hace sufrir, para todo eso Dios tiene una solución. Pero vos tenés que pedírselo, porque hay un orden divino, y el orden divino, uno de las bases del orden divino, creado por Dios para sus criaturas, es justamente el libre albedrío, y Dios respeta sus propias normas. Entonces, una vez que el alma ha creado un entramado kármico, necesita volver su cara a Dios, su rostro al sol de Dios, y pedir ayuda. Mientras eso no suceda y se esclarezca hasta el punto necesario la conciencia del individuo para darse vuelta, detener su marcha de dolor y pedir a Dios ayuda, Dios no es que se olvida de la criatura, simplemente tiene una ley y tiene un orden y una estructura universal que le permite a sus criaturas funcionar. Pero cuando el hijo y la hija de Dios necesita una intervención directa,
unilateral de Dios como respuesta a su pedido, Dios siempre la da. Dios está esperando que nosotros le pidamos su gracia, su favor, su perdón, sus dones. Y la ley, hay como un mantra que dice, si no llamas, no se te va a responder. Pero una vez que lo haces, una vez que invocas a Dios, Dios no puede no contestarte. Es más, Dios ya, dice en la Escritura, Dios ya nos contestó. Entonces nosotros somos los que tenemos que dar ese paso y esclarecernos. Y comprender que si queremos realmente evolucionar espiritualmente, tenemos que tomar las riendas de nuestra propia conciencia. Yo sé que es fácil decirlo y no es nada fácil lograrlo, pero es que poniendo un pequeño paso en el sendero, nosotros estamos ya en el sendero que conduce de regreso al corazón de Dios. Y eso es lo que han hecho todos los místicos de todas las eras. Y eso es lo que los maestros nos piden casi por favor que nosotros hagamos. Y nos traen más dotaciones y más regalos y más gracias de los que podríamos necesitar. Este de la llama violeta, repito, es como la amatista, es la joya sagrada de las enseñanzas de los maestros ascendidos de la gran hermandad blanca en este momento. El maestro Saint Germain abre sus manos y nosotros vemos un cristal de cuarzo brillante, violeta, no es fenomenológico lo que digo, es real. Y a través de ese cuarzo, ahí metido, de un modo misterioso y altísimo en vibración, está el perdón de Dios. Es la alquimia de la autotransformación. Todas las personas que recorren el sendero de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca se encuentran recorriendo el sendero iniciático que lleva de regreso, como dijimos al comienzo de este programa, al alma, al corazón de Dios. Para eso el alma tiene que liberarse de todas las cargas que por maldad, ignorancia o error, ha acopiado sobre sí mismo. ¿Cómo lo hace? Lo dijimos. Bueno, no haciendo nada y esperando a que el embate de su propio karma le haga sufrir, porque el sufrimiento transmuta, quema, o optando por el regalo que nos ofrece el amado Saint Germain. Creo que fue el mismo Saint Germain en un dictado, y después explicaremos qué es un dictado, un mensaje, una enseñanza de él, dijo que Dios es como, con todo respeto, es como un pordiosero que va por las calles ofreciendo sus regalos y la gente lo desestima, no le contesta, ni siquiera lo miran. Saint Germain nos trae el regalo de la libertad, porque la libertad, así como la justicia, son paralelas en virtudes a lo que es ese rayo o ese don del perdón divino. Alquimia, transmutación, libertad, justicia, misericordia, son todos dones de una misma emanación del corazón de Dios, de un mismo rayo, como se le dice esotéricamente, de un don de Dios. La llama violeta es la piedra angular en la era de Acuario dentro del esquema total de las enseñanzas de los maestros ascendidos, pero hay mucho más que aprender. Y finalmente, la revelación clara, meridiana, del sentido último de la vida, que es la ascensión. Yo creo que nosotros salimos a la puerta y le preguntamos a la primera persona, con todo respeto, ¿usted qué es el mejor destino que se podría imaginar? La gente diría, bueno, no sé lo que diría, reconciliarme con mi esposa, o tener un hijo, o tener un mejor trabajo, o bueno, podemos encontrar a alguien que diga, yo quiero unirme a Dios. Bueno, eso es de lo que estamos hablando. La ascensión es el proceso en el que el alma, habiéndose purificado, llega a lavar sus vestiduras a tal punto, habiendo transformado su conciencia, que le permite ascender y fundirse finalmente con Dios y reconocer que realmente es una criatura divina. Muy bien, familia, ha llegado el momento de un descanso. Vamos a prepararnos para compartir un poco de música y vamos a algo especial. Vamos a aprovechar ahora para disfrutar una pieza musical muy especial, conocida por nosotros bajo el nombre de Meditación con Paz y Aloha. Una variación hecha por el compositor ruso Rachmaninoff sobre un tema original de Paganini. Paz y Aloha es el nombre del Elohim del sexto rayo, y esta melodía conlleva la nota tonal. Ya estamos escuchando el agua que se acerca a las playas, como es el don de la paz y el servicio divino. Disfrutemos de esta bella música. Junto a la melodía vamos a ofrecer una inspirada oración ofrecida por los maestros ascendidos.
Yo soy el que yo soy. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la ascensión en la luz. Yo soy el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento. Yo soy abundante provisión vertida sobre toda vida. Yo soy vista y oído perfectos. Yo soy la manifiesta perfección del ser. Yo soy la ilimitada luz de Dios manifestada en todas partes. Yo soy la luz del Sancta Sanctorum. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy la luz en el santo monte de Dios. Oh amor de Dios, inmortal amor, envuelve todo en tu rayo, envía compasión desde las alturas para elevar a todos hoy. En la plenitud de tu poder, difunde tus gloriosos rayos sobre la tierra y todo lo que en ella hay, donde la vida en sombra aparenta estar. Que la luz de Dios resplandezca para liberar a los hombres del dolor. Elévalos y revístelos, oh Dios, con tu poderoso nombre, yo soy. Bueno, espero que hayan disfrutado de este lindo momento de meditación y de oración y de buena música. Quería comentarles algo, y es importante aclarar que ustedes tienen que saber que las enseñanzas de los maestros ascendidos nunca se cobran ni se cobrarán jamás, de ningún modo. Los maestros ascendidos nos brindan toda su luz y toda su sabiduría libremente, y si bien ellos nunca prohíben nada en absoluto, sí piden a sus seguidores que compartan sus conocimientos sin que medie pago o remuneración de ningún tipo. Y nosotros comprendemos las razones y cumplimos con esta premisa superior. Ténganlo en cuenta porque el dinero no es nada malo, es un don de Dios, pero hay ámbitos donde el propio valor, digamos, de lo que se comparte vale por sí mismo. Me gustaría repetir una vez más nuestros medios de comunicación y aprovecho para darle las gracias a Mónica, que se comunicó con nosotros para felicitarnos y para decirnos que está muy a gusto con el programa. Gracias, Mónica, por tu llamado. Repito la página web del grupo para que la miren, www.elfaroenlacima3@gmail.com. Ahí tienen un montón de información, bueno, más que información, enseñanza. El teléfono de la radio del pueblo, 4371 7045, y les doy nuevamente los 3 números. El de Laura, 6495 8073, WhatsApp. Lucía, 6504 5569. Y el mío, 6275 8179. Muy bien, bueno, ya de regreso nos quedan 12 minutos de tiempo para seguir compartiendo con nosotros y nos vamos a meter un poco de cabeza con un tema muy sustancioso. A ver cómo lo podemos manejar. Yo le llamo la estructura del ser divino.
y no creo haber inventado nada, lo debo haber escuchado en algún momento, lo debo haber leído en alguna publicación de los maestros. Pero bueno, cuando uno habla de estructura, habla de algo sólido, algo sobre lo que se puede construir, o que es un pilar, o que es un sustento, o que es una apoyatura. Y me parece que no hay mejor ejemplo de esto, de lo que decimos, la estructura del ser divino, que una gráfica que proyectó el maestro Saint-Germain, que nosotros, los seguidores de las enseñanzas de los maestros ascendidos, conocemos como la gráfica del ser divino. Una imagen donde se ven tres figuras, una superior, una media y una inferior. La inferior es una persona como nosotros, la media representa al santo ser crístico, a Cristo, y la superior a Dios. Empezamos por arriba y vemos a Dios, imagínense una figura muy luminosa, con un centro muy luminoso de color blanco, con esferas concéntricas, y bandas de colores alrededor que representan los dones de Dios. Los maestros nos explican que los dones de Dios también se expresan a través de sus llamas, del foat de su corazón, y tienen colores. Entonces los colores se asocian, digamos, con determinadas virtudes. Eso que rodea a la figura superior de Dios es lo que Jesús nos enseñaba y nos se refería a eso como ahorrar en el cielo. La cuenta cósmica que nosotros tenemos. Toda buena obra, todo buen pensamiento, buen sentimiento, va a depositarse en esa cuenta cósmica que rodea, que forma como el aura de Dios individualizado para nosotros. Desde el corazón de Dios desciende un haz de luz que entra, digamos, en el corazón, se manifiesta en el corazón de una figura media que es Cristo. A nosotros nos enseñaron que Cristo es Jesús y Cristo es Jesús. Pero Cristo también es un ser universal que se manifestó a través de Jesús, como también se manifiesta a través de todos y cada uno de nosotros. Los maestros ascendidos nos dicen que todos tenemos un mediador entre Dios y nuestras almas, hay un mediador. Ese mediador, ¿quién es? Cristo, individualizado para cada uno de nosotros. Sobre la cabeza de Cristo hay una palomita en esa gráfica. Esa palomita representa, por supuesto, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un haz de luz que la conciencia del Cristo descompone como en un arco, como en un prisma de colores, los dones. Una vez, sí, recuerdo haber leído en un libro, estaba muy bueno porque decía algo así. Ustedes se lo van a recordar y les va a gustar este ejemplo, esta explicación. Dios es como, hablando de las tres personas de la divinidad. Dios es la usina, el Espíritu Santo es el cableado, digamos, y Cristo es la lamparita. Entonces la energía de Dios, su amor, su espíritu, fluye a través del Espíritu Santo y Cristo la recibe y se ilumina. Lo que pasa es que en esa gráfica, continuando con la explicación, debajo de Cristo estamos nosotros. Y nosotros recibimos ese haz de luz que entra por nuestra coronilla y se ancla, ¿dónde? En nuestro corazón. Y ahí hay algo muy especial. Y no quería pasar por alto un mensaje que me enviaron justamente de una señora que se llama Alicia, que no sé cómo hizo, pero acertó en lo que estamos hablando, porque todavía no lo dijimos. El anclaje de esa luz que entra por el chakra coronario, los maestros nos enseñan un montón de los chakras, se ancla en el corazón. En el corazón físico, no. El maestro Saint-Germain nos explica que hay algo muy especial que se llama la cámara secreta del corazón, que es un chakra subsidiario, que es un chakra que está dentro del chakra del corazón. Es ahí, en esa pequeña cámara que está suspendida fuera del tiempo y el espacio. El maestro Saint-Germain dijo que no lo puede explicar porque nosotros no lo podríamos comprender. Son realidades excelsas, elevadísimas y están más allá de nuestra comprensión humana. Ahí está anclada la chispa de Cristo. Eso es lo que los maestros llaman la llamatrina, que es uno de los puntos de lo que decíamos la estructura. En esa gráfica de la que me refiero, vemos que realmente dentro del corazón de la figura inferior, que somos nosotros, repito, en el corazón hay una lucecita que tiene tres colores.
Parece un poco curioso decirlo así, pero son los 3 dones básicos de Dios. El azul, que es el poder y la fe, el dorado, que es el color de la iluminación y la sabiduría, y el rosa, que es el color de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el poder, la fe, la voluntad. El Hijo es la iluminación, la mente crística, que todos tenemos. Y el Espíritu Santo nos trae el amor. En esa chispa divina está anclado todo el potencial de la divinidad en el ser humano. Y esta señora Alicia, que le agradecemos que nos haya enviado el mensaje, dice: buenos días, Oscar, soy Alicia. Creo que Alicia se había comunicado con nosotros el primer programa. Hermoso tu programa, gracias. Quería preguntarte sobre la llama trina o la chispa divina. Llama trina, se ve que Alicia sabe algo, porque trina de 3, azul, dorado y no es por los colores, sino porque el maestro Saint-Germain explica que el entrelazado de esos 3 dones básicos genera todo un calidoscopio de dones y de virtudes y de regalos y de maravillas que están cifrados potencialmente en esas 3 pulsaciones. Y Alicia nos decía, quería preguntarte sobre la llama trina o la chispa divina. Sí, la chispa divina. ¿Uno puede perderla? ¿Cómo? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si no la tenemos? Qué pregunta complicada. ¿Podemos recuperarla? Uy, una pregunta más sustanciosa que otra. Esto, Alicia, requeriría que sigas escuchando nuestros programas para ver si podemos desarrollar un poco más esto, porque si yo intentara explicar tal como vos lo preguntaste, que me parece perfecto, medio que me parece que nos haríamos un lío por mis limitaciones, pero tendríamos que explicar muchas cosas. ¿Cómo se puede perder la llama trina? Sí, se puede perder. Yo te lo contesto en plan telegráfico. Se puede perder básicamente porque cuando nosotros no prestamos atención a algo, ese algo se desvitaliza. Y estamos hablando de lo más sensible, el regalo de una chispa del corazón de Dios transferida al corazón de Cristo, y Cristo la enciende y la ancla en nuestro corazón. Es una bendición infinita y es la presencia del fuego de Dios a través de Cristo en nuestros corazones. Si no alentamos con conciencia, con trabajo espiritual, con buenas obras, con meditación, con oración, con entrega, evidentemente esa pulsación va decreciendo. Y puede ser que en algún momento se desvitalice a tal punto que eso fenezca. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar, pero es necesario un gran maestro, hasta donde yo sé, como Jesús, por ejemplo, que hacía eso, reencendía la llama en el corazón de aquellos que lo habían perdido. Pero antes de pensar en perder algo, tenemos que mejor... yo cumplo en leer el mensaje, ¿no? Pero me parece que es mejor que nos concentremos en lo que es alimentar, por así decir, esa chispa divina en nuestro corazón, que hay que decirlo, es la contraparte. Esa chispa divina puede desarrollarse, puede crecer, puede aumentar. En la medida en que, imagínense, esa chispa divina, según dicen los maestros, tiene menos de 1,5 milímetros de altura. Entonces, la llama trina de un maestro, un portento de la espiritualidad y del amor como Jesús, tenía una llama trina que era superior a él. En la medida nosotros podemos hacer cosas maravillosas con 1,5 milímetros de llama trina, con una llama trina minúscula. Ahí está encerrado el potencial. Cuando nosotros nos volcamos en la búsqueda de la divinidad interior, del modo que sea, esa llama empieza a desarrollarse, empieza a crecer y podemos ser instrumentos entonces de la voluntad y del plan que Dios tiene para nosotros. Familia, nos tenemos que ir. El tiempo estuvo con nosotros bastante pródigo, pero me parece que es el momento en que llegó el fin de nuestro programa, y quisiera despedirme agradeciéndoles a todos ustedes la compañía. Espero que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Por favor, comuníquense con nosotros si gustan. Y me gustaría irme agradeciendo a Dios y agradeciéndoles a todos ustedes y a Cristo que nos bendiga y que selle la luz que Dios ha entregado a través de este trabajo para que solo manifieste cosas hermosas, provechosas y luminosas en nuestro mundo. Les mando un abrazo enorme con todo nuestro cariño y nos despedimos con
un tema musical y también con una oración de despedida. Un abrazo grande para todos. Oh gran pastor de almas, Señor Jesús, Cristo de Dios e Hijo del Altísimo, te llamamos a ti y a las grandes huestes celestiales para que ayudéis a llamar en vuestro nombre a todas las almas de la tierra, para que escuchen la voz del amor, de la sabiduría y del poder, que invoca para ellos comunión y bendiciones sin límites, que da a todos un nuevo sentido de libertad y esperanza, y esa percepción de ti que es unidad en propósito, plan e infinitud. Oh esencia consagrada del fuego sagrado, desciende, oramos, sobre todas las tierras, mares y cielo. Bendice a la vida elemental y a todo lo que nos rodea con el poder curativo del borde de tu manto, de un deleite siempre nuevo en la ley de tu ser, la ley del amor que sostiene eternamente la brillantez de tus conceptos sobre la tierra y sobre las almas de todos los hombres. Hazlos uno, así como nosotros somos uno. Muéstrame, oh Señor, tu infinita misericordia y verdad. Muéstrate a mí en espíritu sin forma y en forma material, en los elementos y en el hombre de quien te acuerdas. Muéstrame tu poder y tu amor en una siempre viva y en un impetuoso e inmortal río de luz que desciende desde arriba. Muéstrame y cubriré la tierra con el brillo de tu testimonio, el halo de tu gloria.